Vamos a orar, vamos a poner la mano del Señor. Padre, muchas gracias por este momento. Gracias, mi Dios. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos una vez más, expuestos a conocer más de ti por tu palabra. Señor, nuestra petición es clara. Guíanos en esta reflexión. Guíame a mí, guía a mis hermanos. Ayúdanos a encontrar de parte tuya, con la asistencia de tu Santo Espíritu, el mensaje que tú quieres dejar en nuestras mentes y corazones. Tu palabra es clara, tu palabra ha sido revelada por ti mismo, Señor. Así que ayúdanos a nosotros ahora en nuestra limitación a poder encontrarte a ti a través de tu palabra. Te lo pedimos por nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ustedes tienen hoy el tema de nuestra predicación de hoy, y hoy vamos a hablar de la vida. El ser humano que se levanta cada día, que se acuesta, que hace una rutina diaria, debe de cuestionarse acerca de lo que es vivir, qué es estar vivo. Nuestra meditación de hoy lleva como título "Cuando alcanzamos la verdadera vida". Y este título no ha sido una mera creación, es algo que la Biblia nos enseña de esa manera, que hay una vida verdadera. Y está basado precisamente también en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 24 en adelante. Tenemos como cita principal 24 y 25, pero vamos a abarcar hasta el 29. Y cuando hablamos de la vida, debemos hacernos esa pregunta de lugar. ¿Qué es la vida? Si hiciéramos una encuesta entre los que estamos aquí ahora mismo y le preguntáramos a cada uno de ustedes, ¿qué es para ti la vida? ¿Qué tú entiendes que es la vida? Muchos darán su opinión de lo que entienden que es la vida. Otros quizás ni siquiera se han planteado esa pregunta. Y es algo que yo entiendo, mis hermanos, por la palabra de Dios y por inclusive la filosofía que ha definido la sociedad a través de los siglos, que los seres humanos debemos plantearnos siempre esta pregunta, y especialmente lo que hemos creído en Dios, lo que creemos que Dios es real, que Dios es el Dios de Dios y Señor de señores. Debemos plantearnos la pregunta, ¿qué es la vida? La vida podemos definirla desde el pensamiento del hombre y desde el pensamiento de Dios. El hombre, ustedes saben que las sociedades a través de los siglos se han formado por línea de pensamiento de filósofos, de personas que se han dedicado a estudiar la ciencia. Y estas personas establecen forma de cómo las sociedades piensan con sus aportes. Por eso se crean las universidades. Por eso usted ve que existe una universidad como Harvard, Stanford, Cambridge, ese tipo de universidades que son referentes a nivel mundial, porque se desarrollan a través de ellas líneas de pensamiento, formas de pensar. Hombres y mujeres que se dedican a analizar temas como esto en cuanto a la parte humana y establecen forma de pensar. Usted ve que cuando una persona recibe en la universidad un diploma, un título de que se graduó de su bachillerato, de su licenciatura, como decimos en español, usualmente dice de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Esto tiene un porqué. Este nombre de esta facultad tiene un porqué, llamarse Ciencias y Humanidades, porque estas universidades se dedican a estudiar la ciencia y la humanidad, la parte sociológica, cómo vive el hombre en una sociedad. Pero cuando se estudia simplemente a través de observación, cuando se estudia simplemente a través de eventos sociales y se saca a Dios, entonces la definición que se saca de cualquier hipótesis que se plantee allí va a ser netamente humana, va a ser netamente una definición de hombre. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Cuando nosotros vamos a una escuela desde niños, somos formados por maestros que han salido de esos lugares. Entonces nuestra forma de pensar y de vivir y de ver las cosas va a ser de acuerdo a cómo hemos sido enseñados. Si dentro de ese marco de enseñanza no se encuentra Dios,
entonces nosotros no vamos a poder encontrar la verdad de quién es Dios y lo que implica para nuestras vidas. Por eso usted ve que sociedades muy desarrolladas, como los Estados Unidos, Europa, a veces se le hace tan difícil. Mientras más información tiene una generación, más difícil se le hace encontrarse con Dios. Porque se empoderan, la información es poder, y se sienten empoderados de la información y sienten que conocen lo que debe de ser. Entonces, cuando miramos a la luz de la Biblia, lo que entendemos que Dios es el Dios soberano, lo que la Biblia dice, debemos de pedir a Dios que nos ayude a que miremos la vida desde el pensamiento de Dios, desde lo que Dios diseñó. El pensamiento de un hombre natural, de un hombre con Dios, la define de acuerdo a la información que tiene. Hay una definición, si cuando estaba investigando lo que en general, la idea más central dentro de todos los pensamientos que existen fuera de lo que es la Biblia, la definición de lo que es la vida, dice que desde el pensamiento del hombre, o sea, del hombre natural, el hombre sin Dios, la vida se define de acuerdo a la información recibida. Lo que ha aprendido de sus maestros, lo que decía hace un momento, de las personas que le han formado desde su nacimiento hasta su muerte. Así define la ciencia la vida. La define como un valor fundamental. Fíjese, define la vida, la ciencia en el sentido general, como un valor fundamental. O sea, que es un valor, que es fundamental, que es bueno, que es necesario, pero como un valor. Como un valor fundamental. Y esto tiene sus bemoles, definirla de esa manera, que se considera sagrada para muchas religiones. O sea, de acuerdo a la ciencia, la vida es un valor, es algo que tiene mucho valor y que para algunas religiones se considera sagrada. Por eso usted ve que muchas personas hablan del aborto como algo natural, como no, eso es un derecho que tiene la mujer de decidir de su cuerpo y cosas como esa. Cuando una persona habla así, evidentemente no ha conocido a Dios. Porque eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la vida. La vida la da Dios y la vida solamente tiene derecho a quitarla Dios. Ningún ser humano tiene el derecho, si la mujer procrea en su vientre una vida, porque Dios le dio esa capacidad. Pero la vida como tal, quien la pone en ese vientre es Dios. No es el hombre ni es la mujer. Es Dios que la pone. Entonces, la verdadera vida es aquella que Dios muestra aquí en su palabra. Cuando leemos en esta porción bíblica de Juan 5, vamos a ver lo que la palabra nos enseña acerca de lo que es la vida, lo que la palabra nos dice. Vamos a leer del capítulo 5, versículo 24 al 29. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, lenguaje sencillo, como lo hago con mucha frecuencia, para que para aquellos que no conocen mucho la Biblia pueda ser más entendible el lenguaje. Dice la Biblia, Juan 5, capítulo 5, versículo 24 al 29. Les digo la verdad, aquí hablando de Jesucristo, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen la voz vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha dado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque el Hijo del Hombre, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien, resucitarán para gozar en la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad,
resucitarán para sufrir el juicio final. Cuando alcanzamos la verdadera vida es cuando entendemos lo que Dios enseña como creador de la vida y cuando vivimos de acuerdo a este diseño. Cuando alcanzamos la verdadera vida, vemos a la luz de la Biblia lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la vida es planteada en 3 dimensiones a la luz del diseño de Dios. Hay una vida física, hay una vida espiritual y hay una vida eterna. Todos nosotros tenemos una vida física, algo biológico. Desde que nací, ¿verdad? Pues la criatura está viva, esa criatura crece, se desarrolla, de que eventualmente se reproduce. Y por eso cuando llega la muerte hay un marco de tiempo y un referente. Ya ahí termina la vida biológica, ya ahí termina la vida física. Entonces para muchas personas la vida es solamente eso, la parte física. Por eso cuando llega el momento de la muerte, para muchas personas lloran como el que no tiene esperanza, porque entienden la vida hasta ahí. Entienden que esa es la vida, que es simplemente un cuerpo que respira y un corazón que late. Pero lo que Dios enseña en su palabra es más que eso. Dios enseña que el ser humano tiene una vida física, sí, pero también tiene una vida espiritual y tiene una vida eterna. ¿Y por qué lo divide la Biblia? ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? ¿Por qué lo plantea en 3 diferentes dimensiones? La vida física, según vemos en el libro de Génesis, en su capítulo 2 y versículo 7, cuando dice que Dios creó a Adán, dice que sopló en su nariz aliento de vida. O sea, Dios creó, según lo que la Biblia define, al primer hombre, Adán, hizo este cuerpo. Y cuando hizo este cuerpo, entonces ya está creado, ahora le dio aliento de vida. O sea, le dio la vida física. Físicamente ya Adán fue un ser viviente, dice así mismo. Dice, sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. O sea, nosotros somos seres vivientes, independientemente si tenemos vida espiritual o no, o si tenemos vida eterna garantizada o no, somos seres vivientes. Así viven muchas personas. Así viven muchas personas, no solamente fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Personas que están vivos, están congregándose, están oyendo la palabra, pero espiritualmente están muertos. Pero su vida eterna no está garantizada, porque no han entendido el propósito de Dios en lo que es la vida. Espiritualmente, cuando vamos a ver lo que enseña la Biblia acerca de la vida, vemos que dice el apóstol Pablo escribiendo en Romanos capítulo 5 y versículo 12, aquí hablando en cuanto a la vida espiritual, de cómo se pierde, cómo se perdió, cómo Dios cuando diseñó al hombre para que tuviera comunión con él, para que el hombre pudiera hablar con Dios, para que el hombre pudiera interactuar con Dios, cuando crea a Adán y Eva, Dios establece esta relación. Pero cuando entra el pecado en la vida del ser humano, el pecado rompe esa conexión con Dios. Y esto es lo que el libro de Romanos aquí enseña en su capítulo 5, cuando dice, cuando Adán pecó, dando una explicación de dónde viene el pecado y de dónde viene la pérdida de la vida espiritual, que el hombre tiene que volverla a buscar en Dios. Usted nace con vida física, usted nace con vida biológica, pero usted no nace con vida espiritual ni con una vida eterna garantizada. Eso tiene usted que buscarlo en Dios. Entonces dice aquí Romanos 5, versículo 12, el apóstol Pablo explicando esta parte, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado entró al ser humano. El pecado de Adán introdujo la muerte física y la muerte espiritual. Nosotros fuimos creados por Dios no para morir, ni física ni espiritualmente. Pero con el pecado de Adán se introduce la muerte en ambos aspectos. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. O sea, es una consecuencia. Es una consecuencia que tenemos. Y por eso muchas personas cuando le predican la palabra de Dios, cuando le predican el mensaje de salvación del Evangelio,
dicen, yo no tengo de qué arrepentirme. Yo soy una persona correcta. Yo no le he hecho un daño a nadie. Yo vivo una vida moral que no tengo nada de que avergonzarme. Entienden que están bien, porque todavía en ellos hay una ceguera que no la han podido entender. No entienden su necesidad de tener relación cercana con Dios y de garantizarse una vida eterna. No saben lo que implica morir sin conocer a Dios. No saben lo que implica morirse sin haber establecido una relación con Dios a través de Jesucristo. En cuanto a lo que es la vida eterna, en la carta de primera de Juan en su capítulo 5, versículos 11 y 12, nos dice que este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna. O sea, está asegurando la Biblia. Dios dice, Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Yo he escuchado muchas personas decir que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Hijo de Dios es aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y que ha decidido comenzar a hacer una vida de acuerdo a lo que la Biblia establece. Por eso dice aquí también en el versículo 12 de aquí mismo de esta misma carta de primera de Juan 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, el que ha recibido a Jesucristo como su Señor tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, no tiene vida espiritual, no tiene una vida eterna garantizada. Este tipo de verdades deben ser concluyentes en la vida de nosotros, los seres humanos. Y deben de propagarse, deben de repetirse. Debemos de concientizarnos nosotros, lo que hemos creído en el Señor, de esta verdad, y compartirla con otros, porque ese es un gesto de amor y de misericordia. Es un gesto de nosotros poder decirle a los demás, mira, esta es tu situación real. Y no importa nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel, nuestras capacidades que tengamos de comportarnos, tratar de tener una conciencia limpia, nada de eso es suficiente. Todo eso es necesario en la vida de un ser humano. Vivir con limpia conciencia es necesario. Vivir una vida moralmente correcta es necesario porque nos hace vivir mejor en sociedad. Nos hace estar mejor con las personas que nos rodean, con nuestro entorno. Pero más que tener una conciencia limpia, más que tener una vida moral correcta, es tener una vida espiritual donde yo pueda vivir una vida entonces completa y plena. Cuando yo tengo una vida espiritual establecida, una relación con Dios, yo tengo una vida eterna garantizada. No solamente en el día que yo me muera, sino que acá en la tierra yo voy a vivir cada día de mi vida con una esperanza firme. Las situaciones triviales del día a día, las enfermedades, los problemas, todas esas cosas, yo las voy a filtrar ahora a la luz de mi vida espiritual. Yo no voy a filtrar las cosas como aquel que vive sin fe y sin esperanza, porque la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de lo que Dios ha establecido para su pueblo, para sus hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Son montones. En cada situación de nuestras vidas, el Señor nos da una respuesta. En las enfermedades, en los problemas. No nos garantiza que no vamos a tenerlo, porque son necesarios. Las situaciones difíciles son necesarias para pulir el carácter del ser humano. Las situaciones difíciles te hacen o más fuerte o más débil, depende cómo la proceses y con qué ayuda la proceses. Hay personas que no salen de una constante depresión porque están luchando con sus fuerzas. Y hasta que no aprenden, entregan su vida a Dios y no aprenden a vivir la vida dependiendo de Dios, van a seguir agotados, gastados, van a seguir debilitándose, tratando de luchar con su propio esfuerzo por lograr las cosas. Cuando volvemos al pasaje aquí de la carta de Juan en capítulo 5, hay algunas observaciones que nosotros debemos hacer y debemos de tratar de repetirle a nuestra mente olvidadiza estas verdades que la Biblia enseña para que nosotros vivamos una vida siempre con un sentido de propósito y con un enfoque. Es como el atleta que logra las metas, el atleta que logra llegar al éxito, es porque es una persona enfocada, es una persona de disciplina.
Hay dos cosas fundamentales en la vida de un ser humano que se dan en cuanto al deporte: la disciplina y el enfoque. Cuando usted tiene disciplina y enfoque, usted sabe para dónde va y usted se mantiene en la ruta. Cuando usted no tiene eso, por más que usted quiera, usted no llega a ningún lado. Y es así mismo en la vida espiritual, así mismo en la vida en Dios. Hay que tener enfoque y hay que tener disciplina. Usted puede ser un cristiano, usted cree en Dios, usted cree verdaderamente que es un pecador, ha abrazado a Cristo como su Señor, pero usted no lee la palabra, pero usted no ora. Entonces no tiene la disciplina de buscar a Dios a través de su palabra. No tiene la disciplina de usted conocer a Dios en la intimidad. Por ende, su vida espiritual va a ser una vida débil. Por ende, su vida va a ser más difícil, porque no ha desarrollado las disciplinas necesarias para vivir una vida plena como Dios la diseñó para que viviéramos. Cuando leemos los versículos 24 y 25 de Juan 5, dice la Biblia otra vez: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, creen en Dios. Recuerden que hace un par de semanas hablábamos de lo que era creer. Creer es más que que el simple abrazar una verdad, que simplemente abrazar una verdad. Creer es identificarse con eso, es vivir de acuerdo a eso. Cuando yo creo en algo, yo estoy persuadido por algo, yo vivo de acuerdo a eso que yo he creído. Por eso dice el Señor aquí, Jesucristo, hablando, eso es Jesucristo quien habla: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios. Yo les insto a ustedes hoy y a todo el que va a escuchar esta exhortación, que se pregunte si realmente usted tiene claro y definido qué es creer en Dios. No es solamente yo pensar que Dios puede hacer por mí. Creer en Dios es algo amplio, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Creer en Dios es aceptar que Jesucristo es la única vía por la cual yo me puedo acercar a Dios. Creer en Dios es aceptar que yo soy un ser insuficiente e incapaz de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere en mis propias fuerzas. Creer en Dios es estar dispuesto a ser moldeado por Dios. Creer en Dios es estar dispuesto a que Dios cambie mi vida, a que Dios trabaje conmigo. Creer en Dios es yo ir todos los días al espejo espiritual y decirle: Señor, cámbiame. Yo sé mis defectos, yo sé las cosas de las cuales yo flaqueo. Es venir a Dios y decir: Señor, cámbiame, ayúdame. Es poder estar constantemente buscando estar cerca de Dios, buscando estar cerca de Dios a través de su palabra. Y no hay un libro perfecto. Recuérdense que siempre he dicho, por ejemplo, si usted no es una persona que tiene disciplina de lectura, por lo menos escuche. Venga a los cultos. Busque la forma de lo que trabaje para usted, pero no deje de buscar la verdad de Dios. No deje de escudriñar las Escrituras. Dejémonos moldear por el Señor. Por eso que el Señor dice aquí: el que escucha mi mensaje, fíjense cómo lo separa. El que lo escucha y cree. Mucha gente tiene años escuchando y se identifican como cristianos, pero en el fondo no han creído en Dios. No han creído. Sí escuchan, les gusta escuchar, se sienten bien, le trae cierta relajación, les trae cierta calma a su mente escuchar la palabra de Dios, pero en el fondo no han creído en Dios. ¿Y qué dice Jesucristo? Para definir y que se sea un poco más claro a qué se refiere Él con creer en Dios. Dice: el que escucha mi mensaje y cree en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Cuando yo he creído en Dios, cuando yo he dado ese paso de buscar a Dios en la intimidad, entonces dice el mismo Jesucristo aquí que que cada persona que haga esto tiene vida eterna. Y va más allá, porque también presenta las consecuencias. El que no logra esto, dice aquí mismo, nunca será condenado de sus pecados, pues ha pasado de muerte a vida.
Y usted diría, yo estoy vivo, yo no estoy muerto. ¿Cómo yo voy a pasar de muerte a vida? Yo estoy vivo físicamente, yo tengo una vida biológica, pero espiritualmente, de la única manera que yo puedo tener una vida plena y una vida espiritual funcional para relacionarme con Dios es cuando he creído en Jesucristo y cuando ya yo estoy seguro de que mis transgresiones, de que mis pecados, de que mis faltas son perdonadas por Dios a través de Jesucristo. Por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Dice el versículo 25, y les aseguro, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. O sea, cuando él habla esto, no fue que llegó en ese momento del tiempo presente. Cuando miramos a la luz del contexto general de la Biblia, cuando dice que el tiempo ha llegado, dice que el tiempo ha llegado cuando los muertos oirán mi voz. Es porque al venir Jesucristo ya se estableció el ministerio de Jesucristo como el Hijo de Dios, como la promesa de Dios para reconciliar al hombre con Él. Entonces cuando Jesucristo dice esto, es que ya llegó esa promesa. Cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen esta voz vivirán. Dice la Biblia que cuando Jesucristo venga por su pueblo, los muertos, la gente que murieron siendo cristianos, la gente que murieron siendo hijos de Dios porque recibieron a Cristo como su Señor, van a resucitar primero. ¿Cuántos de ustedes han pensado y han analizado lo que dice aquí la Biblia, que después que usted muera, usted va a resucitar de nuevo? Usted no se va a quedar para siempre. Yo recuerdo años pasados, o hace muchos años, ir a funerales donde oía personas gritando y decían, hablándole al que ya había muerto, adiós para nunca más. Era una expresión que yo lo escuché varias veces. En la desesperación de la gente que lloraba. Adiós para nunca más, porque en su mente entendían que ya ahí quedaron, que no se iban a volver a ver. Y el gran dilema que hay aquí, el gran peligro que hay en esto es, una cuando no lo entendemos y la otra cuando lo entendemos y no buscamos solucionar este problema. Porque dice que van a vivir. Dice el 26, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado la autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron, aquí viene la parte donde es una parte debe ser de mucha reflexión para nosotros. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo puedo, en mi propia opinión, considerarme una persona buena. Yo puedo considerarme una persona que estoy bien. Pero a la luz de lo que dice la Biblia, la Biblia me considera una persona buena, no porque haga buenas cosas o porque yo me considere, sino a aquellos que realmente han reconciliado su vida con Dios, a aquellos que han entendido su condición y han decidido recibir a Cristo como su Señor. ¿Quiere decir esto que usted va a ser perfecto? No. La Biblia dice que tenemos abogado en el cielo, o sea que Jesucristo es un abogado que tenemos en el cielo. ¿Y sabe por qué tenemos un abogado en el cielo? Porque vamos a seguir cometiendo fallas. Todavía siendo cristianos vamos a seguir cometiendo faltas. Ahora, esas faltas que vamos a cometer siendo cristianos no son cosas que las vamos a hacer deliberadamente, ni las vamos a hacer premeditadamente. Son parte de la debilidad del ser humano, donde Dios nos ayuda con esas debilidades. Por eso tenemos a Jesucristo en el cielo. Por eso usted ve que cristianos, gente que lleva vida cristiana, cometen faltas que usted dice, como somos juzgados duramente los creyentes muchas veces. Y eso que son cristianos. Sí, el cristiano también falla. Cuando un cristiano falla, hay que orar por esa persona. Es más, cuando se habla de disciplinar a un cristiano que ha fallado,
La disciplina es un acto restaurador. Dice el mismo apóstol Pablo. Cuando alguien falla, ustedes, o sea, los demás que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que ustedes mismos también caigan en debilidad. Y esa es la vida cristiana, pero aquí no se trata de si voy a cometer un error o no, sino de cuál es mi intención, de hacia dónde yo estoy. Cuando yo cometo una falta, cuando yo falto a Dios, cuando yo quebranto la ley de Dios, cuando yo me alejo de Dios o ofendo su santidad, ¿cómo yo respondo a esa falta? Cuando nosotros podemos vivir de acuerdo a lo que la Biblia establece en este sentido, nosotros vivimos una vida de paz, de tranquilidad, de armonía con nosotros mismos y de armonía con Dios y de armonía con nuestro entorno. Cuando una gente verdaderamente ama a Dios, esa persona aprende a perdonar. Primeramente aprende a amar, después a perdonar, a ser misericordioso, o sea, a que cuando alguien te ofende, te daña de alguna manera, todavía se merezca el peor de los castigos, tú no le deseas mal a esa persona. Eso lo pone Dios en el corazón del individuo. ¿Y sabe lo que significa eso? Libertad. ¿Sabe lo que significa eso? Paz. Cuando usted vive con su mente y su corazón limpio, tranquilo, donde no hay rencores, donde no hay ningún tipo de pensamiento retorcido, usted vive en paz. Delante de Dios, con usted mismo y delante de los hombres. Pero lamentablemente usted ve la humanidad como anda, andamos como andamos, el mundo anda como está, es por el hombre, como anda la mentalidad del ser humano, porque le ha dado la espalda a Dios. Cuando nosotros alcanzamos la vida verdadera, nosotros comprendemos la vida como Dios la diseñó en su palabra. Nosotros comprendemos lo que es estar vivo. Nosotros entendemos que necesitamos a Dios. Nosotros entendemos que el que vive en esta tierra sin Dios, vive una vida sin esperanza, sin fe. Y el que muere sin haber conocido a Dios por Jesucristo, sin haber entregado su vida a Jesucristo, peor, porque entonces va a pasar a una vida de tormento eterno. El cristiano, el Hijo de Dios, en esta tierra, y aquí tenemos ejemplos, muchos de ustedes, de los que se congregan acá, y muchos de los que están acá también, que han conocido a Dios, al Dios verdadero, han pasado por momentos difíciles, personales, de salud, pero cuando esos momentos se procesan en el poder de Dios, usted va a sufrir, usted va a pasar momentos incómodos, pero su esperanza está puesta en el Dios en el que usted ha creído. Su fe está puesta en ese Dios en el que usted ha creído. No tenemos que mencionar casos de lo que conocemos nosotros entre nosotros, de lo que Dios hace, de lo que ha hecho y de lo que seguirá haciendo. A muchas personas Dios no le devuelve la sanidad de sus enfermedades, pero lo preserva en su paz, porque en cada cosa Dios tiene un plan. Y lo importante para una persona es conocer a Dios y llegar a recibir la verdadera vida que Dios da al ser humano. Más allá de lo biológico está lo espiritual y está esa vida eterna que la disfrutamos aquí en la tierra. ¿Por qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en su palabra acerca de la vida eterna? Dice, y de esto se trata la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, a ti, Padre, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste. O sea, la vida eterna es que el ser humano, que el hombre, conozca a Dios a través de Jesucristo. Ese es el tiempo temporal. Ahora hay un beneficio de ella para cuando partamos de este mundo, cuando muramos. Hay un beneficio y es esa vida eterna ya por siempre con el Señor. Suena para muchos quizás algo muy en el aire, algo muy místico, algo donde quizás incomprensible para algunos, pero es lo que dice Dios. Y esta mañana yo les insto a cada uno de ustedes a que analicemos hacia dónde va tu vida, quién está gobernando tu vida, qué le está dando sentido a tu vida. Tú puedes decir que tú tienes vida verdadera. Tú puedes decir que tienes una vida donde no solamente estás vivo físicamente, sino que también espiritualmente tú tienes tu vida gobernada por Cristo
y tu vida está fundamentada en la fe y la esperanza del Evangelio de Jesucristo, o sea, del mensaje que Cristo tiene para cada uno de los hijos de Dios. ¿Tú puedes decir eso? Quiero concluir, dejo esa pregunta retórica y quiero concluir con estas palabras del profeta Isaías, que es un consejo, es una exhortación para todos, lo que en algún momento estaríamos leyendo la Biblia. El profeta Isaías dijo para su generación y para todas las generaciones: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Busquemos a Dios mientras podamos encontrarlo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, dice la Biblia, el consejo que nos da el profeta Isaías. Y buscar a Dios implica reconocer mi condición. Reconocer qué tipo de vida estoy llevando, qué tipo de vida tengo, y según lo que enseña la Biblia, ¿a dónde estoy yo? En todo esto que enseña la Biblia, de las 3 facetas de la vida, ¿dónde estoy yo? Realmente en mi vida, aparte de estar vivo biológicamente, yo tengo una vida plena. Como siempre decimos, no estamos predicando una religión, no estamos predicando formas, estamos predicando una verdad en el corazón del ser humano. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este momento por tu palabra. Padre, te suplicamos por tu misericordia que tú completes la obra en cada uno de los corazones. Cada una de las personas que ha escuchado tu palabra en este momento queda en tus manos, Señor. Transforma las vidas, Señor. Cambia corazones. Edifica las almas. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando contigo, a seguir siéndote fieles, y cada día de nuestras vidas a analizarnos a la luz de tu palabra y analizarnos si estamos viviendo la vida verdadera que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Sé con nosotros. Continúa con el resto de la semana con lo que nos queda por hacer. Ayúdanos, Señor, a quitar las barreras que nos impiden y que impiden a cada ser humano tener una relación más cercana contigo. Te lo pedimos, mi Dios, por Jesucristo, tu Hijo amado, que entregó su vida para traernos libertad. Amén.